La Biblia, palabra de Dios, dice así: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. ¿Cómo le va? Bienvenido a esta tarde-noche, en este encuentro natural que tenemos cada domingo en la Iglesia Cristiana Evangélica de calle Rincón 1941, donde está nuestro templo. Pero hoy los concurrentes del templo estamos cada uno en los domicilios atendiendo a esta disposición sanitaria que todos ya conocemos. Pero no queremos dejar de hacer recuerdo de las obras de Dios. Y en este momento le queremos invitar a nuestros vecinos, amigos y a todo concurrente de las redes que pueda conectarse con nosotros y participar juntos en esta evocación, en esta reunión, en este encuentro de recordar al Señor Jesucristo en toda su vida, obra, muerte y resurrección. La sociedad marcha y contramarcha, hay luces y hay sombras, hay situaciones adversas y situaciones favorables. Pero en este momento vamos a recordar algo que sucedió hace 2000 años atrás, el cual le puso una bisagra a la historia y cambió a este mundo trayendo una posibilidad, trayendo un camino, trayendo una esperanza, trayendo un momento de cambio especial en donde se podía refugiar el hombre atribulado, amargado, abajo de los brazos del Señor Jesús. Por eso tenemos acá símbolos que representan a Él, de los cuales en unos momentos vamos a compartir con ustedes. Pero mientras tanto, estamos acá, queremos poner este tiempo en las manos de Dios con una breve oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu reino se manifieste en esta reunión, tu bendición descienda sobre cada uno de nosotros y de los hogares donde estamos llegando con estas palabras. Que tu nombre sea glorificado en medio nuestro y podamos recordar al Señor Jesús para que nuestras vidas se refresquen, se motiven, se alegren sabiendo la obra que el Señor hizo por nosotros. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta oración la hacemos siempre y en nuestro templo buscamos la presencia de Dios y damos apertura a un tiempo de participación general, con canciones y oraciones. Por eso ahora usted va a disfrutar de música, de cántico y de un momento especial al cual le invitamos a sumarse y a prestar atención a las letras de cada una de las palabras y también de la melodía que vas a escuchar. Bienvenido. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amada iglesia. ¿Qué les parece si juntos alabamos a nuestro Señor? Dice el Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Alabamos al Señor. A Dios, a la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito que por nos murió, expió los pecados de quien en Él cree, a Dios nos nace gracia.
ese Cristo precioso. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, de verdad te exaltamos, príncipe de paz, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor. Tu vida diste la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltado, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad te exaltamos, príncipe de paz, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, llenos de amor. Tu vida diste la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Amén. Él es digno de alabanza, Él es príncipe de paz. Queremos alabarte en este día, Señor, por tanto amor que has tenido para con nosotros. Gracias, Padre, por el sacrificio de Cristo. Gracias porque tú lo enviaste, Señor, pensando en nosotros. Tú miraste nuestra incapacidad, nuestra miseria, Señor, nuestro pecado, y lo entregaste en la cruz por nosotros. Gracias por tanto amor, Señor. Cuando vemos semejante muestra de amor, Señor, no tenemos más que rendirnos a tus pies, Señor. Y a veces cuando tenemos dudas o tenemos temor, Señor, si no escatimaste ni a tu Hijo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas, Señor? Gracias por semejante provisión, Señor. Gracias porque con este sacrificio a los que hemos aceptado a tu Hijo, nos has dado vida eterna. Gracias por tanto amor. Cuando vemos la obra de la cruz, Señor, nos arrepentimos de nuestras maldades, pero por sobre todas las cosas nos sobreabunda, Señor, el amor que tuviste para con cada uno de nosotros. Gracias por tanto, Señor. Queremos alabarte en estos momentos, queremos darte gloria. Queremos pensar en este sacrificio que fue tan costoso, Señor. El mismo Dios de los cielos enviando a su Hijo a hacerse hombre por cada uno de nosotros para pagar mi deuda, Señor, nuestras deudas. Señor, nos quedamos sin palabras, solo nos queda adorarte, solo nos queda engrandecer tu nombre, porque sin ti, Señor, nada seríamos. Gracias por tanto amor, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo que se entregó por cada uno de nosotros. Amén.
Amado Padre, Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque podemos, Señor, en esta oportunidad disfrutar de estar en tu presencia, alabando, Señor, y glorificando tu nombre. También dándote gracias, Señor, recordándote por la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y, Señor, saber que Él pagó todos nuestros pecados una vez y para siempre. Gracias te damos, Señor, por ello, porque tenemos la confianza, Señor, y la plena certeza de que tú un día nos vas a venir a buscar y estaremos todos juntos, Señor, nuevamente allá en los cielos contigo. Gracias por tanto amor, porque tú mandaste a tu Hijo, Señor. Gracias porque tú lo entregaste en favor de cada uno de nosotros. Bendito es nuestro Señor Jesucristo y nos gloriamos, Señor, en lo que Él hizo por nosotros. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, querido amigo, muy bien, querido hermano, muy bien, iglesia. En nuestro sillón predilecto, en nuestra casa, en nuestro refugio, hemos escuchado las canciones, hemos visto las letras, hemos escuchado las oraciones que nos han llevado a pensar en quien merece la adoración que en esta tarde, noche, estamos ofreciendo. Pero también queremos nutrirnos de esto, de la palabra de Dios. Por eso queremos abrirla y, basado en la palabra de Dios, tener un pensamiento de recordación, de memoria, al cual estamos ofreciendo este culto. Por eso le invitamos que en algunos minutos usted pueda disfrutar de la explicación de la palabra de Dios, la Biblia. Buenas tardes, hermanos. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 1. A partir del versículo 18 vamos a leer algunos versículos ahí. Dice así, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es curioso cómo el apóstol Pablo va a describir a la cruz de Cristo, a la predicación de la cruz, como una locura. Incluso va a decir en el versículo 25 que leímos, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. No que Dios es insensato, sino lo que está queriendo decir, lo que para nosotros parece insensato de lo que Dios hace, es más sabio que los hombres. Yo quiero que en esta tarde meditemos un momento en dos pasajes, particularmente en una historia que para nosotros tiene mucho de insensato en muchos sentidos, de inexplicable, de inesperado, y que no deja de sorprenderme por más de que la he leído muchas veces. Seguramente ustedes la han leído muchas veces, pero un poco grafica esto de que Dios a veces hace la forma en que nosotros los seres humanos no lo entendemos. Acompáñenme a el libro de Génesis, capítulo 22, historia muy conocida de Isaac y Abraham, de Abraham e Isaac. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Conocemos muy bien esta historia y a pesar de que la he leído muchas veces, como decía recién, no deja de sorprenderme la manera en que Dios hace las cosas, en que Dios obra, en que Dios planifica las cosas, en que Dios le da curso a la historia. La historia de Abraham es un poco así. Tenía 75 años Abraham cuando Dios lo llamó. Dios lo llama, le pide, le dice: Abraham, andate de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una gran nación, y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldijeren, etc. Y Abraham sale en este desafío, en esta aventura con Dios. A pesar de ser de 75 años, un hombre grande, a pesar de tener una esposa estéril, Abraham sale con la fe de encontrar el lugar que Dios le decía y de formar una gran nación. Pasan varios años y recién cuando Abraham tiene 99 años, Dios vuelve a hablar con él, vuelve a recordarle esta promesa y cumple esa promesa. Así es que Sara, su mujer, siendo una mujer ya anciana y estéril, y con un milagro queda embarazada, y recién cuando Abraham tiene 100 años nace su hijo. Ese hijo esperado, ese hijo de la promesa, comenzó a crecer, y siendo un muchacho adolescente, cerca de su juventud, Dios llega a la vida de Abraham con esta conversación que hemos leído. Y me llama mucho la atención la forma en que Dios se refiere a Isaac. Fíjense en el versículo 2, él dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y Dios parece que antes de pedirle que lo ofrezca, le quiere remarcar que ese es su hijo, que es el único que tiene, que es el hijo a quien tanto ama, y que le va a pedir que lo sacrifique. Una historia absolutamente de locura y de insensatez para cualquiera que la lee rápidamente. Sabemos cómo continúa la historia. Abraham lleva a su hijo, hace quedar a sus siervos a un costado, y él y su hijo suben al monte, y allí prepara el holocausto y prepara a su hijo para ser sacrificado. Y cuando está a punto de matar a su hijo, de sacrificar a su hijo, Dios frena su mano y le dice que no lo haga. Y entonces mira hacia un costado, dice la palabra de Dios, y encuentra un carnero que había quedado enredado en algunos arbustos, y Dios cambia a su hijo Isaac por este cordero para el sacrificio. La historia que parecía insensata termina teniendo un sentido. Era una prueba, Dios lo llevó hasta ahí, Abraham demostró su fe, creyó en Dios, y Dios cierra esta historia sacando a su hijo Isaac y poniendo un carnero en su lugar. Pero quiero que vayamos a otra historia, y que es la historia que hoy a nosotros realmente nos ocupa y de la que queremos hacer memoria, y es esta historia de verdadera locura que Pablo está describiendo a 1 Corintios. El Señor Jesús está comenzando su ministerio público después de 30 años en donde no se sabe mucho de Él, donde nadie tiene mucha referencia de Él, y se presenta en el río Jordán. Juan el Bautista está bautizando, predicando el arrepentimiento y bautizando a la gente, y el Señor Jesús se presenta acá para ser bautizado. Ya ahí encontramos un signo de esta insensatez, porque Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y la gente se arrepentía y se bautizaba. Y acá llega el Señor sin pecado, pero como Él dice, para cumplir toda justicia es bautizado. El Señor sale de las aguas, y cuando sale de las aguas dicen 3 de los evangelistas que el cielo se abre, que el Espíritu Santo desciende sobre Él, y que se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y acá es donde quiero empezar a ver que la diferencia de la locura de la predicación, de la locura de la cruz de Cristo, con aquella
locura que había en el pedido que Dios le hizo a Abraham con respecto a su hijo. El Señor Jesús sale del agua y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjense que el Señor le habla a Abraham y le dice, toma a Isaac, tu hijo, tu único hijo, a quien amas, ese hijo amado, y llévalo para sacrificarlo. Acá el Señor Jesús está presentándose en la sociedad, pero no está haciendo más que empezar ese camino que lo va a llevar a la cruz. Y el Padre da su carta de presentación del Hijo diciendo, este es mi Hijo amado. La locura de la cruz radica en que este Hijo amado iba a seguir el camino hacia la cruz, iba a ser llevado hacia un monte, también como Isaac fue llevado hacia un monte. Pero esta vez el Hijo y el Cordero van a ser la misma persona. Abraham, en ese momento en que va a sacrificar a su hijo, encuentra en la provisión de Dios ese Cordero que va a reemplazar. Y Jesús, el Hijo amado, el Hijo de la promesa también, profetizado a través de los años, en distintas épocas, por distintas personas, de distintas maneras y en distintos lugares, ese Hijo amado se presenta. El Padre hace esta declaración y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ese Hijo amado va a seguir su camino hacia el monte para ser sacrificado. Y ese Cordero ya no va a ser un reemplazo. El Hijo y el Cordero son la misma persona. No casualmente, momentos antes de que el Señor sea bautizado y que el Padre haga esta declaración acerca de su Hijo, Juan el Bautista lo ve venir. Y él ve al Señor y se da vuelta y le dice a todos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este, que minutos más tarde va a ser revelado por el Padre como este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado al que yo amo, este es el Hijo de la promesa, este es el Mesías, este es mi ungido, el que yo prometí de todos los tiempos, este es mi Hijo amado. Y este mismo Hijo mío va a ser el Cordero que se va a sacrificar por todos ustedes. La historia de la cruz es una historia de locura para nosotros. La historia de la cruz es inexplicable muchas veces. No podemos entender, y lo hemos dicho muchas veces, el amor de Dios para nosotros. Que el Padre quiera hacer pecado al Hijo, su Hijo que no cometió pecado, que por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La historia de la locura de Abraham e Isaac tuvo un final feliz. Para Abraham, para Isaac. La historia de la locura de la cruz para nosotros tiene un final feliz. Pero no dejo de pensar de que el Padre, presentando a su Hijo como su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia, ese Hijo amado va a ser entregado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso, esta tarde cuando partamos el pan y cuando bebamos el vino, quiero que pensemos en esta historia de locura, en esta historia de insensatez, entre comillas, que para nosotros es insensatez. Dice Pablo, para los judíos tropezadero, no lo pudieron entender. Cómo el Mesías que ellos esperaban, que los iba a librar en forma física del Imperio Romano, de la opresión, para ellos una locura, un tropezadero que ese hijo vaya a morir. Para los griegos dice una locura. Claro, los griegos acostumbrados a que sus dioses eran poderosos, como el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, va a morir en una cruz. Esta historia de la locura es la que nosotros podemos celebrar hoy, podemos recordar hoy, porque ese Hijo amado también fue el Cordero que quita el pecado del mundo y que nos ha salvado y que nos ha limpiado. Así que, hermanos, los invito que con este espíritu y teniendo en mente a ese Hijo amado, podamos celebrar hoy que el mismo Hijo fue Cordero y que por nosotros se sacrificó para que nosotros hoy gocemos de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, y seguimos adelante con el desarrollo
de esta reunión. Dice un texto de la Biblia, y Jesús dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?». Atrás habían quedado los caminos y senderos que Jesús había recorrido. El cementerio de Betania, Capernaum, Betesda, Jericó, ciudades, aldeas, Gadara, donde Él hizo milagros, mostró su credencial de amor, de rescate, de restauración. Y para Él los minutos finales ya estaban en marcha. Ya el Getsemaní mostraba el sufrimiento que vendría. Y ahora está Jesús con los 12 que Él eligió para conmemorar la Pascua. Y para conmemorar la Pascua se sentó a la mesa y dispuso símbolos como los que tenemos acá, de los cuales Él mismo dijo que hagamos memoria de Él. Se abriría un capítulo para nosotros. Se abriría un nuevo camino, una nueva esperanza. Vendría un gozo al alma y vendría la guía del Espíritu Santo en nuestros corazones, de los cuales la humanidad no tenía noticias. Pero Él, paso a paso, fue dando este camino para llegar a la cruz, donde fue a entregar el cuerpo de Él en la crucifixión, que ya conocemos. Dice la palabra de Dios: tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Este pan es símbolo del cuerpo del Señor Jesús, que se hizo grande, que caminó entre nosotros, que fue tentado en todo, pero nunca cayó en pecado. Por eso pudo ofrecer su cuerpo en la cruz, donde dice la Biblia que el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto es una maravilla incomprensible a la razón humana, que un hombre inocente que nunca había pecado en esa cruz pudiera sobre su cuerpo, simbolizado por este pan, recibir todos los pecados de la humanidad, los tuyos, los míos, los de cada uno de nosotros. Por eso vamos a participar de este pan tal cual Él lo dijo. Lo partió, lo bendijo y se los dio a sus discípulos. Vamos a orar por el pan. Amado Dios, te damos gracias porque en nuestras manos tenemos este símbolo que representa ni más ni menos que el cuerpo del Señor Jesús. Aquel cuerpo santo que nunca había visto el pecado, pero en la cruz se hizo pecado por cada uno de nosotros. Ahora vamos a partir el pan y vamos a participar todos juntos en comunión, a través de la distancia, pero unidos en un mismo espíritu, del cuerpo del Señor Jesús. Bendecí este momento, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Él tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y comieron del pan. El Señor bendiga este momento. Nuestro Dios, en esta tarde queremos agradecerte por este momento que tú nos regalas en tu presencia, a pesar de la distancia entre nosotros, pero sí cerca contigo, cerca con nuestros familiares, aquellos que estamos juntos en nuestra casa. Y al haber participado del pan, ya hemos hecho memoria del cuerpo del Señor Jesucristo que fue dado por nosotros. Y ahora nos disponemos a tomar la copa, el vino que tenemos adelante, viendo este símbolo y pensando en la preciosa sangre del Señor Jesucristo, que tanto bien ha traído para cada una de nuestras vidas. Estamos agradecidos porque reconocemos que en ella
hemos encontrado el perdón de nuestros pecados, libre acceso a tu presencia. Gracias porque nos miras a través de la sangre del Señor Jesucristo y a través de ella hemos encontrado la salvación para nuestras vidas. Queremos agradecerte, Señor, porque nos das la oportunidad de poder seguir haciendo memoria de ti. Queremos hacerlo con todo nuestro corazón, que en esta tarde tú te hayas sentido contento, alegre, gozoso por aquellas almas que te están alabando, bendiciendo y dando gloria por todo lo que tú has hecho por nosotros. Rogamos tu bendición en cada una de nuestras vidas, como así también en nuestros hogares y en la iglesia también. Bendice este tiempo difícil y te agradecemos por todo lo que gozamos, lo que disfrutamos en estos tiempos, que tú nunca nos abandonas, sino que estás con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias por tanto que nos das. Te alabamos y te bendecimos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor, te damos gracias por esta copa que tiene vino, que es la sangre de Cristo Jesús. Participe ahora usted mismo de la copa y disfrute este momento, sabiendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando uno recuerda el cuerpo del Señor Jesús, que Él no tuvo pecado, pero se llevó mi pecado, y cuando uno piensa en sus pecados, ay, 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 cómo da gracias a Dios, porque cada uno de nuestros pecados de la intimidad fueron cargados sobre Él, y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Esto genera en nosotros un gran gozo. Por eso es motivo ahora, y es tiempo ahora, de cantar, de alabarle y de adorarle. Vamos a escuchar canciones y si usted va a ver la letra y participe, únase y cantemos lo que el Señor ahora tiene posibilidad de darnos a través de este tiempo y podemos ofrecerle a Él en plena adoración. La palabra de Dios dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y correrán y no se cansarán. Que Dios renueve nuestras fuerzas en este tiempo que estamos viviendo como iglesia y como sociedad. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos en nada por siempre. Cristo, vuelve mi
Señor es fiel, confiamos en Él. Dice el Salmo 56:3, en el día que yo temo, en ti confío y en Dios alabaré. Amén. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti reposa mi alma. Descansamos en Él, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás orando, tu perfecta voluntad. En mí estás orando, tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz en ti. Amén. Confiamos y descansamos en nuestro Dios. Esto que usted vio le llamamos la Cena del Señor. Es la fiesta de la adoración por la vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo que hemos evocado en estos símbolos y en estas canciones también. Pero como cristianos tenemos que enfrentar un mundo de luchas, un mundo de dificultades, de oportunidades. Hay situaciones adversas que nos entristecen. Hay situaciones que necesitamos la guía y la luz de Dios. Hay momentos en que no sabemos a dónde ir y cómo hacer. Por eso en la Biblia está el secreto. Dice la palabra de Dios que en Cristo están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Por eso vamos a invitar a un hermano que va a abrir la palabra de Dios y nos va a dejar un alimento sólido. Llévelo, piénselo, practíquelo, apréndalo y vívalo. Es lo mejor que podemos hacer en este momento, disfrutando la palabra de Dios. Buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga. Les invito a abrir su Biblia. Vamos a hablar algo acerca de la paciencia. Y el primer pasaje que vamos a leer se encuentra en Salmo número 40 y versículo 1. Salmo 41, escrito por el rey David, dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. En la experiencia del rey David, frente a las dificultades, frente a las agresiones que él había recibido, a las persecuciones que tuvo, momentos difíciles de su vida, clamó a Dios. Supo clamar a Dios, buscar a ese Dios, para que Dios estuviera presente en su momento difícil. Y en esa espera paciente obtuvo la bendición de Dios. La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades, molestias o ofensas con fortaleza y sin rebelarse. Nosotros, queridos hermanos, necesitamos ser pacientes y clamar a Dios y esperar en los tiempos de Dios
para que Él oportunamente pueda obrar con su poder sobrenatural. El primer punto que me gustaría analizar junto a ustedes es que Dios es un Dios paciente. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Cristo fue paciente. El ejemplo de Él nos muestra haber sido paciente y haber recibido afrentas, dolor, angustias, dificultades, oposiciones, castigos injustos, y Él estuvo dispuesto a ser paciente y a guardar en la justicia de Dios, en el tiempo de Dios. Él nos enseña con su experiencia y a la vez muchos hombres y mujeres que han sido mostrados en la redacción de la Escritura y la experiencia de ellos de haber aguardado con paciencia en las promesas de Dios, en la ayuda oportuna de Dios, y obtuvieron lo que aguardaban. Y por medio de las Escrituras, hermanos, y la consolación que a través de ellas recibimos, nuestra esperanza permanece intacta en Dios, porque Dios es fiel y no falta a su palabra. Dice Romanos capítulo 2, versículo 4, hablando de las riquezas de la benignidad de Dios y las riquezas de la paciencia de Dios para guiarnos al arrepentimiento. Dice Romanos capítulo 3, versículo 25, que Dios puso a Cristo como propiciación para manifestar su justicia, y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 9, 22 dice que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira para prepararlos a la destrucción. Segunda Tesalonicenses 3:5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dice segunda de Pedro, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios tiene un propósito a través de las pruebas que atravesamos, sea para arrepentimiento, para pasar por alto los pecados pasados, sea para que nosotros podamos experimentar el amor de Dios y también entender que su paciencia es para salvación a toda persona. ¡Qué maravilla! Esta es la experiencia de Dios. Dios es un Dios paciente, sabe esperar a que el hombre se arrepienta, sabe esperar a que el hombre confíe, descanse en Dios. Dios es un Dios paciente. Lo que primero nos lleva a la Escritura es a observar el comportamiento de Dios por medio de las Escrituras. Alcemos nuestros ojos, hermanos, y veamos en la persona de Dios a un Dios paciente. En segundo lugar, dice Gálatas capítulo 5 y versículo 22 que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Uno de las 8 virtudes que forman parte del fruto del Espíritu es la paciencia. Qué importante la paciencia, hermanos, y que el Espíritu Santo tenga el lugar suficiente para ejercitarnos en ella. Efesios 5:18 dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Así que, hermanos, todos los días tenemos que inclinar nuestro corazón y darle lugar a la labor del Espíritu Santo para que la paciencia pueda ser formada en nosotros y el fruto del Espíritu pueda ser visto en nuestra vida. En segundo lugar, la palabra de Dios nos lleva a observar el trabajo que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros. Y al ser templos del Espíritu Santo, tenemos que darle amplio lugar para que llene la casa y para que el perfume de la paciencia esté en nuestra vida, hermanos. En tercer lugar, Santiago capítulo 1, dice el versículo 2 al 5,
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba de nuestra fe, el ejercicio de nuestra fe, produce paciencia. Ahora es importante que la obra de la paciencia, la obra que Dios realiza a través de la paciencia sea completa, para que alcancemos la madurez. La perfección que Dios llama es la madurez, el ser completos, acabados. Y esa madurez espiritual, dice Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En tercer lugar, tenemos que observar el propósito, la finalidad que Dios tiene. Dios quiere que seamos maduros, crecidos, que no quedemos como niños, que no entre la desesperanza en nosotros y perdamos de vista el premio que Dios tiene. Dios se toma sus tiempos, Dios tiene sus oportunidades para manifestarse a nosotros, para asistirnos, para ayudarnos a atravesar el momento difícil hasta que alcancemos la madurez. En cuarto lugar, Santiago capítulo 5 y versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Qué importante es tener la mirada puesta en la próxima e inminente venida del Señor Jesucristo por los suyos, porque allí hemos de pasar por el tribunal de Cristo. Nuestras obras han de ser juzgadas y nuestra paciencia juega un rol importante en saber esperar en los tiempos de Dios y en saber aguardar la promesa, sabiendo que Dios es fiel y la ha de cumplir y pronto viene. Y en esa espera de la venida de Cristo, nuestra paciencia tiene que estar ejercitada para que afirmemos nuestro corazón y para que a través de la oración unos por otros seamos firmes, para que juntos, orando unos por otros, siendo pacientes, alcancemos la promesa de Dios. Dice Tesalonicenses: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, si estamos atravesando dificultades, miremos por la fe, observemos la próxima venida del Señor Jesucristo. Qué maravilla, porque Él nos ha de librar de todas nuestras aflicciones y todos los problemas que atravesamos, las necesidades que atravesamos, como en este tiempo. Dios quiere que estemos expectantes de su venida. La paciencia es eminentemente práctica, hermanos. Una espera paciente es estar quieto y aguardando el pronunciamiento de Dios, su obrar poderoso en medio de nuestra vida. Ahora hay un recurso importante. A través de las escrituras y a través de la oración, esa espera paciente se lleva a cabo. Porque para eso hemos sido llamados, hermanos, los creyentes, a guardar, esperando la venida de Cristo, soportar las aflicciones y las dificultades, hermanos, no rebelarnos frente a ellos, no preguntarnos por qué, sino aguardar pacientemente para que Dios, a través de su palabra y a través de la respuesta a nuestro clamor y a nuestras oraciones, podamos tener esa esperanza intacta en su persona. Entonces, en primer lugar, debemos de observar el comportamiento de Dios a través de las Escrituras, hermanos. La palabra de Dios nos habla claramente de que Dios es un Dios paciente. En segundo lugar, tenemos que observar el trabajo que el Espíritu Santo realiza en nosotros y darle amplio lugar y generoso lugar en nuestra vida. En tercer lugar, observar el propósito, la finalidad que Dios tiene, y es que alcancemos la madurez
Y en cuarto lugar, observar expectantes la venida del Señor. Alcemos nuestros ojos, hermanos, miremos al Señor, para que nuestra espera paciente en Él sea eficaz, sea efectiva en nuestra vida y nosotros podamos reflejar el carácter del Señor Jesucristo, que Él fue paciente. Dice la Escritura que los vituperios con que te vituperaban cayeron sobre mí. Él estuvo aguardando pacientemente en que Dios lo libre de su dolor, de su angustia, de lo que Él tenía que atravesar. Y por eso fue a la cruz. Pacientemente alcanzó la meta para luego ser levantado entre los muertos, triunfante y victorioso. Por eso Él tiene preparadas cosas preciosas para que a través de la paciencia podamos alcanzar esas cosas maravillosas que tiene preparada para tu vida y para la mía. Busquemos la madurez, busquemos que Dios pueda cada día darnos de su paciencia y de esa manera esperar en sus promesas. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos ejercitemos en la paciencia y todos juntos, unos por otros, oremos para que tenga lugar en nuestra vida. Dios les bendiga. Muy bien, queridos amigos, estamos llegando al final. Cada domingo a las 19 horas en nuestro templo, allí en Rincón 1941, tenemos una reunión similar a esta, donde nos encontramos para recordar al Señor Jesús, para recibir de la palabra de Dios, para tener comunión, aliento, consejería, y usted puede acercarse y disfrutar de un tiempo sano, un tiempo especial para su vida. Pero mientras dure esta situación sanitaria que nos obliga a estar en casa, vamos a seguir haciéndolo por esta vía. De modo que lo invitamos que el próximo domingo a las 19 horas usted invite a alguien, pero no a su casa. Háblele por celular y dígale: sintoniza el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica. Presta atención a lo que viene ahora. Y juntos, así a través de esta tecnología, en este tecnomundo que estamos viviendo, podemos en nuestros hogares unirnos y disfrutar de un momento espiritual. Entonces, nos despedimos así y vamos a pedir a Dios que dé su bendición sobre nuestras vidas. Padre Celestial, gracias por el tiempo que hemos pasado en tu presencia. Yo te pido en el nombre del Señor Jesús que tú bendigas a cada hogar representado atrás de esta pantalla. Señor, tú conoces situaciones, tú sabes de lágrimas, tú sabes de desencuentros, tú sabes de encrucijadas, tú sabes de hacinamientos, de situaciones difíciles, tú sabes de enfermedades, tú conoces dolencias, tú conoces nuestra situación. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a cada hogar que está presente en esta reunión virtual. Que tu nombre sea glorificado en medio nuestro y que tengamos una semana llena de bendiciones. Señor, pon tu mano sobre esta situación sanitaria que no queremos que avance. Y en el nombre de Jesús te pedimos que tú pongas tu mano de contención y que sea de bendición para nuestras vidas. Oramos con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, amigos.